Hemos estado todo este mes hablando sobre salmos de realeza. Salmos de realeza, salmos preciosos que nos hablan sobre, como nos dice el nombre, la realeza, la grandeza eh, de un Dios que es soberano, que es juez sobre toda su creación, que es justo, que es recto, eh, que es misericordioso también. Eh, Y hoy día vamos a estar entonces en el último mensaje del Salmo 99, como hemos estado viendo, como vimos en la liturgia, como ha estado presente en nuestras oraciones también, de alguna manera, el contenido del Salmo. Eh, y qué diferente va a haber en este Salmo de lo que ya hemos visto en los Salmos de realeza. Hemos acabado de salir de, digamos, como dos salmos hermanos. Estuvimos viendo el Salmo 96 y el Salmo 98, y ambos muy semejantes. Muchas ideas en común, figuras, esto del cántico nuevo, esto de que Dios es, es justo, que viene a juzgar a las naciones con rectitud, con equidad. ¿Qué nos va a agregar este salmo? Es lo que vamos a ver entonces. Pero también vamos a ver cómo es que este salmo y todo lo que hemos, hemos visto en la serie nos ha llevado a pensar también en misiones, y nos ha llevado a pensar en nuestra labor, en nuestro llamado por parte de Dios a adorarlo, a proclamar también de sus maravillas. Como les decía, estamos en el último mensaje, y lo pusimos así: tiemblen los pueblos, porque ha sido, hemos puesto estos nombres según el contenido justamente del Salmo, como, cuáles son las declaraciones grandes con las que comienzan. Y justamente este salmo nos va a ayudar a ver algo nuevo, nos va a mostrar que, claro, su grandeza, su santidad debe ser proclamada, anunciada, pero que Dios está haciéndolo de manera especial en torno a la relación que tiene con su pueblo, con Israel. Por eso el Salmo dice cosas como que Dios es grande en Sión, como vamos a ver más adelante. Entonces, Él quiere ser conocido en la forma en que se relaciona con su pueblo. Y por lo tanto, Dios quiere ser conocido por intermedio de su iglesia, lo que nos involucra. Vamos a ver cómo eso tiene que ver también con las misiones. Bueno, antes de ir de lleno a la lectura, ir analizando el Salmo, que de hecho lo vimos íntegramente en la liturgia, lo que vamos a hacer es pensar en esta pregunta. ¿Cómo creen ustedes? Ahí, de hecho, si tienen a alguien al lado, le pueden decir, pueden comentar un poquito, cosas que no podríamos hacer durante un domingo de manera regular. ¿Cómo creen que debería ser el gobierno, la familia, la iglesia y nuestra vida personal? ¿En qué características, con qué áreas ustedes dirían, sería muy bueno que el gobierno, o un gobierno bueno sería este gobierno, o una familia buena sería este tipo de familia, o la iglesia, una iglesia saludable, sería una iglesia que se vería más o menos así? Yo sé que, y lo mismo con nuestra vida personal, yo sé que al responder a esta pregunta puede haber mucha diferencia, especialmente pensando en gobierno, o tal vez en iglesia, o en vida personal, claro. Tal vez todos tienen metas y cosas distintas. Pero creo que hay cosas que podemos decir en común. En común. Si tú miras un gobierno, probablemente crees que ellos tengan una buena labor como su nombre dice, gobernar a la gente que está llamada a proteger, a cuidar, con los bienes que tiene que administrar, etc. Que haga buenas leyes de tal forma de que, no sé, los recursos sean entregados equitativamente, haya leyes de protección, etc. Muchas cosas, pero que tal vez tú le das un color u otro, dependiendo de tu opinión al respecto de la política, pero tú quieres que sea un buen gobierno. También quieres que las personas que estén gobernando sean personas que sean justas en su conducta. ¿De qué forma? No quieres que sean corruptos, quieres que si hay alguien que deba ser punido por la ley, efectivamente no tenga, como se llama, un perdonazo, pague una multa y ya, sino que vaya a la cárcel y pague por lo que ha hecho, que también no vayan personas de manera injusta a prisión. Probablemente también quieres que sea un gobierno que ayude a las personas que más lo necesitan. Y te puedes decir, bueno, de tal manera, o me gustaría que lo hiciera de esta forma, pero de forma general,
todos estaríamos más o menos de acuerdo con esto. Probablemente algunos se va a levantar y decir, no, yo difiero en tal cosa, pero de manera general yo lo veo así. En la familia lo mismo. Una familia que tiene padres que tienen... que educan a sus hijos y por lo tanto hay una relación saludable, hay una de respeto, una donde los hijos obedecen a los padres, cuando ya son más grandes escuchan su consejo. Hay buena comunicación también en esta familia, porque todos son ejemplares en conducta. Todos se tratan, ¿cómo se llama?, bien, cumplen con su palabra, hacen las labores que tienen que hacer en casa, ¿cómo se llama?, en el trabajo, etc. Y también que entre ellos se tratan bien, se tratan con amor. Si tú lo ves en la iglesia, lo mismo, un liderazgo bueno, de qué manera que sea bíblico, que sea conforme a nuestra confesionalidad, que las personas de la iglesia vivan de una manera santa, anhelen una vida santa, se arrepientan de sus pecados, ayuden al otro a caminar de esa misma manera, mostrando amor, practicando misericordia, etc. Y en tu vida personal, tener más o menos las cosas en control. Y tú puedes decir, no, o sea, olvídate, yo no busco el control, yo no busco ser alguien que tiene todo, ¿cómo se llama?, como un titiritero y maneja todas las cosas, no. Pero la verdad es que cuando las cosas están más o menos desordenadas en nuestra vida, lo notamos, nos damos cuenta que nos ponemos ansiosos o que estamos enojados, porque necesitamos más o menos que las cosas estén andando bien. O sea, a eso me quiero referir como con control. Por otra parte, que haya cierto nivel de satisfacción. ¿Y qué significa eso? Que aquello que tú crees es la manera en la que debes vivir, con convicción, puedas vivir de esa manera. Cuando, ¿cómo se llama?, cuando no logramos eso, tal vez nos cerramos en un perfeccionismo o simplemente estamos frustrados en la vida, porque creemos que debemos vivir de esta manera, y no me refiero a cosas materiales, sino como a tu búsqueda de lo que quieres hacer en la vida, y no estamos viviendo de esa forma. Y por último, tener amor, tener relaciones saludables con otras personas, con tu familia, con, no sé, pareja, con vecinos, compañeros de trabajo, etc. Buenos amigos, relaciones que te hagan sentir bien. Entonces, nosotros podemos responderlo más o menos de esta manera. Gobierno, familia, iglesia, incluso nuestra vida personal. Estamos pensando que control, conducto y compasión, para ponerlos todos con CO, como para que más o menos se acuerden, o si alguien escribe con pasión con N y no con M, yo no me voy a fijar, pero es con, son cosas que deberían estar presentes. Sin embargo, nosotros vemos en nuestra vida que carecemos de ellas. Sí, podemos estar frustrados porque no lo vemos en el gobierno, o no lo vemos en nuestra familia por más que nos esforzamos, o no lo vemos en nuestra vida personal, o tal vez no lo vemos en la iglesia, y eso es algo que está ahí en tu corazón, y es difícil. Sin embargo, este salmo nos va a mostrar algo maravilloso, nos va a mostrar cómo es que Dios es santo, y esa santidad del Señor se expresa justamente en estas tres áreas, Lo vemos en su dominio, como Él tiene en control todas las cosas, Él es soberano, Él tiene el dominio, eso lo vemos en los primeros 3 versículos. Y también vemos cómo Él es recto, es justo, Él pune el pecado, Él es, ¿cómo se llama?, el retribuidor de las cosas buenas. Por otra parte, lo vemos en su redención, en cómo Él no nos trata, como dice otro salmo, como nuestra maldad, nuestros pecados merecen. Vamos a ver cómo en esos 3 aspectos, lo que Dios está haciendo, o sea, el salmista está haciendo, es destacar la santidad de Dios. Y justamente lo vemos en que en estas 3 partes aparece lo siguiente. Al final de cada una de estas 3 secciones vemos una declaración de que el Señor es santo. Miren, la primera era del 1 al 3. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Versículo 5, que era 4 y 5, la segunda sección. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante Él, estrado de sus pies, porque Él es santo. Versículo 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo.
santo, santo, santo. Ustedes saben que Dios es llamado 3 veces santo porque Él en realidad es santísimo. Y vamos a ver cómo este salmo nos destaca entonces estos tres aspectos de su santidad. En su control sobre todas las cosas, como lo veíamos acá, en su dominio, en su rectitud y en la redención que Él aplica. Así que vamos a la primera sección del Salmo. El Salmo dice así: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande, y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Dios es santo. Y entonces vamos a ver cómo este salmo en estos 3 versículos nos muestra la santidad de Dios expresada en su dominio sobre todo lo que existe. Y bueno, lo menciona en el versículo 1, diciendo que Él reina. Listo, la declaración está hecha, Él reina. Pero su dominio genera cosas ¿cómo se llama? Entre los pueblos. Un temblor. Los pueblos van a temblar. ¿Por qué? Por el hecho de que Jehová reina. Pero también vemos que la tierra se conmueve. ¿Por qué? Porque Él está sentado sobre los querubines. ¿Saben qué? Esa figura de estar sentado sobre los querubines nos muestra algo que estaba ahí por números, en el capítulo 7, donde nosotros vemos que cuando Moisés hablaba con el Señor en el tabernáculo, la voz aparecía por sobre los querubines que estaban, ¿cómo se llama?, en el propiciatorio. Entonces, una muestra de la presencia de Dios. Otras partes nos mencionan que la tierra es como estrado a sus pies, en el sentido de que Dios es tan grande y tan poderoso. Pero no solamente Dios, su realeza, su reinado, su poder se manifiesta entre los pueblos y sobre toda la tierra. De manera especial, como nos menciona el versículo 2, Jehová, Él muestra su soberanía y por lo tanto expresa su santidad a través de su relación con su pueblo escogido, Israel. Ahora, la iglesia, compuesta de judíos y gentiles. ¿Y cómo es? ¿Cómo sale mencionado eso? Al mencionar justamente que Jehová es grande en Sión. Sión era el monte donde estaba el templo de Jerusalén. Decir Sión era decir Jerusalén, o era decir la tierra prometida, o decir toda la tierra de Israel. Sión era el corazón, digamos, de Israel. ¿Por qué? Porque ahí estaba emplazado el templo, el lugar donde Dios había, en su misericordia, decidido poner su presencia. Por lo tanto, es una muestra de su gobierno. Y destacar su grandeza en Sión, es decir, Jehová reina sobre su pueblo. Es, digamos, el palacio del rey, en medio de su pueblo, gobernando en medio de su pueblo. Así que este salmo, en estos versículos, nos muestra justamente el hecho de que Jehová reina. Lo hace en su creación, lo hace hacia todos los pueblos y lo hace de manera especial en Israel. Pero hay algo más que se destaca en estos versículos, que tal vez tú ya lo viste y estás esperando que yo lo mencione, pero que sin duda es algo que, lo hayas visto antes o no, debería producir una extrañeza si no lo entendemos bien. El hecho de que su grandeza es tal que lleva al temor. Lleva al temor. Su grandeza es de tal magnitud que los pueblos tiemblan, que la tierra se conmueve. Y eso, no sé, o sea, si nosotros vemos aparecer algo muy grande, muy poderoso, lo más probable es que el miedo nos llene. O sea, si nosotros estamos en un zoológico y se suelta un león, es un león nomás. Lo más probable es que nosotros salgamos corriendo. ¿Por qué? Porque la grandeza de ese león
nos va a generar un miedo terrible y vamos a querer escapar. Pero aquí, la grandeza del Señor, por más que es tal que, por ejemplo, Isaías en su llamado, él temió, es como, aquí me llegó la hora, voy a morir. Lo que pasa es que están todos llamados a adorarlo. Así que la grandeza de Jehová, su dominio, expresa su santidad de tal forma que en vez de simplemente producir un temor, como podría ser algo que a ti te asuste, genera adoración. Esperen un poquito porque me estoy quedando sin batería. Déjenme, esto lo debía haber hecho antes, pero pensé que iba a andar bien. Y un segundo. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces vemos esto en los primeros 3 versículos. Dios es santo, Dios expresa esa santidad también en su dominio, en su soberanía sobre todas las cosas, pueblo de Dios, su creación, todas las naciones, y en vez de eso ser algo por lo cual deberíamos huir, el llamado es para todos a adorarlo, adorarlo. Pero Dios no solo expresa, o no se nos destaca en este salmo simplemente su santidad por medio de su dominio, también lo vemos en su rectitud, en su rectitud. Miren los versículos, dice versículos 4 al 5, y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Él es santo. ¿Viste? Nuevamente aquí, igual que en el versículo 3, que cerraba la primera sección, aquí hay una repetición. ¿Por qué? Porque, bueno, es un salmo, es música, está comunicando esta idea y quiere que tú te fijes en su santidad. Es lo que el salmo quiere destacar, la santidad de Dios, en sus 3 aspectos. Entonces, en su dominio y ahora en su rectitud. Porque Dios es recto, profundamente recto, justo. Es sabio en todos sus juicios, en todas sus palabras, en todos sus caminos. Nosotros vemos justamente que Él trae esta rectitud, este juicio, y eso está ligado a su realeza. ¿Por qué? Tal vez, como lo hemos mencionado ya en esta serie, pero tal vez tú no lo tienes presente, tal vez a ti no te cuaja eso. Porque, bueno, nosotros tenemos los poderes del Estado muy separados. Pero en el tiempo de Israel y en la realeza, quien emitía juicio era aquel que estaba sentado en el trono. Era el rey. El rey no solamente era rey en el sentido de monarca y soberano y tomar decisiones que se ejecutaban o impartir leyes, sino que también él administraba y ¿cómo se llama? Y ejecutaba justicia para aquellos que habían hecho cosas incorrectas y también para aquellos que debían ser premiados por su conducta, etc. Él era juez justo, un rey. Y la figura del rey celestial es esa misma. ¿Cuál es el problema? Nosotros no vemos reyes así en la historia, reyes que realmente hayan sido justos, que hayan sido rectos en todos sus caminos. Y por lo mismo nosotros pensamos que un rey no podría hacer esto. Sin embargo, a nuestro rey celestial sí lo vemos impartiendo juicio de manera correcta, porque Él es santo. Y la santidad expresada en su rectitud nos habla de una santidad moral. Pero sí, antes, cuando hablábamos de su poder, su dominio, veíamos que eso nos hacía temblar. De alguna manera, el juicio de Dios también nos hace temblar, también nos hace, ¿cómo se llama?, pensar de esa manera. Piensen en el caso de Isaías de nuevo. Él vio a Dios y quedó así como, hasta aquí nomás llegué, porque al ver su santidad, no solamente él vio su poder, él vio también su rectitud. Y entendió que él es un rey que no tolera el pecado. Dijo, ay de mí, ¿por qué?
soy un hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y he visto a Dios. ¿Qué va a pasar conmigo? Claramente voy a morir. Y ese ejemplo nos muestra que efectivamente su santidad refleja también que Él es perfecto en sus juicios y en su moral. Él es éticamente perfecto, moralmente perfecto, no como nosotros, no como los reyes que podamos conocer, no como las autoridades que podamos tener. Él es recto. Y eso lleva a que incluso con su pueblo, incluso con Israel, emita juicio y justicia. Y eso es algo que nosotros vemos porque este salmo fue escrito probablemente posteriormente al exilio, a su regreso, al retorno. Y era claro que Dios había ejecutado juicio muchas veces. Si Israel quería olvidar todo lo que pasó en el periodo de los jueces o en medio del periodo de los reyes, de la monarquía, no podía olvidar cómo terminó ese periodo. Y cómo es que primero el reino del norte y después el reino del sur, ambos terminaron en exilio. Tal cual la ley había dicho que debía ser si es que se alejaban y le daban la espalda y hacían oído sordo a la palabra de Jehová, a la palabra del rey. Y por lo tanto, todo Israel fue a juicio y fue encontrado culpable y fue al exilio. Sin embargo, a pesar de que eso pasa, Dios es amoroso ¿cómo se llama? Con Israel. Como vamos a ver después, que su rectitud también está muy ligado al tema de su misericordia. Es verdad, pune a su pueblo, pero también lo sostiene y lo pune para que aprenda. Entonces nosotros vemos esto aquí. Sin embargo, también, igual que en el primer caso, por más que al ver su santidad nosotros quedamos, su santidad en relación a su moral, a su perfección, a su rectitud, quedamos decir, pucha, nosotros no podemos estar en su presencia, justamente ante su estrado, ante sus pies, por lo tanto en su presencia que debemos postrarnos para adorarlo por su santidad. Entonces adoramos a Dios por su santidad, expresada en su control sobre todas las cosas, en su dominio. Adoramos a Dios en su santidad expresada en su rectitud, y también adoramos a Dios en su santidad expresada en su redención. Los versículos 6 al 9 nos explican eso, nos muestran esto. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y ven como el versículo 3 mencionaba, como mencionaba el versículo 5, el versículo 9 también nos recuerda, debemos adorar a Dios, ¿por qué? Porque Él es santo. Y en los versículos 6 al 8 nos muestra justamente esta característica de Dios de mostrar su redención, su misericordia, el perdón de pecados. Y nosotros vemos eso aquí ya partiendo al principio, en la actitud que Dios tenía ante su pueblo. Moisés, Aarón, Samuel, con todo el pueblo, estaban llenos de pecados igual. Pero estos siervos, aquí mencionados como sacerdotes, no en el sentido estricto de ser sacerdote, Aarón sí lo era, Moisés era levita, pero sí Moisés, Aarón y Samuel en el sentido de este rol de intercesión frente al ante Dios por parte del pueblo. Ellos invocan el nombre del Señor y el Señor les responde. Y ustedes pueden decir, bueno, era porque estaban en un rol de sacerdocio o un de liderazgo, etc. Sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, Jeremías capítulo 15, versículo 1, se nos menciona que incluso si estos hombres, en el tiempo de Jeremías, Moisés y Samuel en particular, rogaran a Dios, Dios no iba a escuchar.
Dios no iba a escuchar, porque en ese tiempo Dios había decretado por medio del exilio castigo para su pueblo por su desobediencia, porque su santidad es justa, es recta, es perfecta moralmente. Pero vemos que a pesar de la maldad que siempre estaba en el pueblo, Dios se había relacionado con ellos. Figuras como Moisés, como Aarón, como Samuel, nos evocan mucho del pacto que Dios ha tenido con su pueblo. Y el pacto no se basaba en la obediencia del pueblo, sino en aquello que Dios había hecho, en liberarlos en llamar a Abraham, en liberar al pueblo de Egipto, y en darle su ley para que supieran cómo debían caminar, en obediencia, en rectitud. Las bases del pacto las había puesto Dios, y quien sostenía el pueblo del pacto era Dios mismo. Dios siempre trató con misericordia, pero el pueblo estaba llamado a la obediencia. Así que tú dirías, bueno, este pueblo debería ser fulminado. Pero Dios no los trató de esa manera. En el transcurso del tiempo en el desierto, el Señor se comunicó siempre con un pueblo que estaba quejándose constantemente. Sin embargo, Dios se comunicaba con ellos por medio de una nube. Y la nube es un simbolismo de la presencia de Dios y ¿cómo se llama? De la preservación de Dios de su pueblo. Los cuidaba del sol, pero también su presencia los alimentaba, su presencia los guiaba por el desierto. Era Dios liderando a su pueblo. En un periodo que, pero en otras partes sale mencionado como si fuera un tiempo hasta aparentemente romántico, poéticamente, en decir que Dios estaba en el desierto con su amada. Dios siempre fue fiel, Dios siempre mostró eso. Pero en particular, estos versículos nos muestran su fidelidad, pero también cómo es que Él es perdonador y retribuidor de sus obras. Bueno, en otras versiones habla sobre que Él castigó el pecado. Y entonces la pregunta es, ¿cómo de esta manera muestra Dios su santidad por medio de redención? Y la redención muestra la santidad de Dios, la santidad divina, cuando el perdón no deja de castigar el pecado. Dios perdona, pero Dios castiga el pecado. El pueblo de Dios pasó por situaciones en las que debía ser castigado, porque tenía un propósito, como ya dije, para su crecimiento. El pueblo de Dios fue a Babilonia, pero regresó para que aprendiera, para que fuera fiel. Así que hay un tema de protección, de amor, de misericordia, incluso en la corrección, y por lo tanto su redención muestra esta santidad de Dios. Pero el ejemplo más grande de esto es Jesucristo, es nuestro Señor. ¿Por qué? Su justicia, su santidad, perdón, se expresa en el que Él perdona. Él perdona. De hecho, ya lo mencioné la semana pasada. Romanos 1, versículos 16 y 17 nos habla, en particular el 17, que la justicia de Dios se manifiesta en el Evangelio. Y eso pasa porque nosotros podemos tener justicia porque el justo murió por los injustos. Y por lo tanto, el perdón llega, pero no deja de haber un pago por su maldad. ¿Por qué? Porque Dios es justo y es misericordioso. Y esta santidad se expresa también en la redención. Así que aquí tenemos una expresión más. Si ya habíamos hablado de dominio, de rectitud, y ahora hablamos de su santidad en relación a la redención, vemos que en estas tres está llamado el pueblo y todos a adorarlo. Exaltad a Jehová nuestro Dios, dice el versículo 9, y postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo. Pero sin duda, la expresión de la santidad de Dios en su realeza, nosotros la vemos en Jesucristo. Todos los reyes del Antiguo Testamento expresaban de alguna u otra forma aspectos de esto, pero metiendo las patas muchas veces. Entonces, dominio, rectitud y redención
solo van a tener sentido en Jesucristo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, el tema de su dominio en su ministerio público, su rectitud en su ministerio público, la redención en el ministerio público. Nosotros vemos como él tenía dominio sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre la muerte. Incluso su soberanía se notaba frente a las personas, no solamente en la transfiguración, pero cuando van a buscar a Jesús, luego que Judas lo entregue, Judas le da este beso a Jesús para reconocerlo, pero él dice, ¿a quién buscan? Antes de eso, ¿a quién buscan? Ellos dicen, buscamos a Jesús de Nazaret, y él dice, yo soy. Y cuando dice yo soy, lo que pasa con la gente que está ahí es que caen, porque es Dios declarando su nombre poderoso. Y sin embargo, luego hay una repetición de parte de Jesús de la misma declaración, yo soy, así que dejen ir al resto. Y el resto se va, como dice para cumplir la profecía, que ninguno de los que eran suyos le fue quitado. Y entonces Jesús es apresado. Pero ahí nosotros vemos, no solamente vemos su dominio sobre calmando ¿cómo se llama? Las aguas, alimentando a miles, sino que incluso tan solo al hablar, las fuertes rodillas de un soldado, de un hombre militar, se flaqueaban y tenían que postrarse ante el Rey de Reyes. El dominio, Jesús lo expresó en su ministerio público, pero también su rectitud. Él es un rey recto, no como, les decía, no como los otros reyes del pasado. ¿Cuál era el corazón, el llamado para un rey? Un rey, según la ley de Deuteronomio, capítulo 17, no debía abusar de las riquezas, tenía que tener la ley y como que alimentarse de la ley, tenerla presente de día y de noche. Y no debía señorearse, mostrarse superior a sus hermanos, porque era una persona más del pueblo. Nosotros vemos cómo Jesús, en su ministerio público, estas tres cosas las mostraba completamente. Jesús no era como Salomón, que abusó de las riquezas, se llenó de mujeres y de templos que sus esposas querían para adorar a sus propios dioses. Él no abusó ¿cómo se llama?, de tener un gran palacio ni nada. Él nació en una humildad impresionante y en su vida él mostró eso. Jesús realmente muestra el carácter de un rey de manera perfecta. Él es un rey recto, un rey moralmente perfecto. Si Jesús, y Jesús también muestra también el tema de la misericordia, de la redención, que nosotros vemos obviamente de manera perfecta y culmine en la cruz. Pero nosotros vemos también eso en el hecho de que Jesús sanaba enfermos, cuidaba de los leprosos, él tenía una actitud muy misericordiosa con aquellos que estaban necesitados, acercándose, por ejemplo, a gente que estaba marginada de la sociedad. El caso de los publicanos, el caso de las prostitutas, por ejemplo. Y en su santidad, en su perfección, no siendo como otras personas podrían ser, que se acercaban a ellos para tener sus malas intenciones saciadas, sino que Jesús se acerca para hablarles del Evangelio, hablarles de quién era Él, y para otorgarles perdón. Muy distinto a como otras personas podrían ser. Jesús es el Rey perfecto. Vemos entonces en Jesús las tres cosas. Vemos dominio, vemos rectitud y santidad y redención. En su estado de humillación, en su encarnación, en su ministerio, en los evangelios. Sabemos que Él es el Rey perfecto. Vemos todo esto también en el libro de Apocalipsis, cuando se aparece justamente en el capítulo 1 a Juan, y Juan tiene que caer al suelo frente a la santidad, al poder, a la justicia de Dios, Jesucristo.
pero también vemos su misericordia al traer palabras de ánimo para una iglesia que lo necesitaba. Él no es un sumo sacerdote que no pueda apiadarse, es todo lo contrario. Cristo es entonces en que nosotros vemos y conocemos aquellas características de la santidad de Dios que este salmo nos destaca. Y podemos pensar entonces, ¿cuál es la relación que tenemos con misiones? Para ir cerrando ya este tiempo. Vamos a ver si puedo entrar en el computador. Ahí va a estar cargando por mientras. Bueno, el hecho de que al final, luego de su muerte y su resurrección, Jesús comisiona a su iglesia. Jesús la comisiona ¿para qué? Para que ellos sean heraldos del rey, para que ellos lleven, anuncien su reino, para que esta santidad de Dios, para la cual todo el mundo está llamado a reconocer, que se ve expresada, por ejemplo, en su soberanía, en su poder, en su justicia, en su moral y en su misericordia, en la redención que hizo Él en la cruz por nuestros pecados, fuera conocida por todos. Porque Jehová es grande en Sión, Jehová es grande entre su pueblo. No solamente va a ser conocida por la belleza de la creación, en particular en la forma en que se relaciona con su pueblo. Así que aquí tenemos esto. Nosotros, tú y yo, estamos llamados por parte de Dios, primeramente, a adorar. Porque tanto su control sobre todas las cosas, su conducta perfecta y su compasión, todas reflejan su santidad y son dignas de ser adoradas. Y también por el hecho de que el resto necesita conocer de esto y necesita adorar a Dios, porque Él es digno de toda adoración, como el Salmo nos repite 3 veces por su santidad. Adoremos a Dios, postrémonos, exaltemos. Así que nosotros estamos llamados justamente a eso. Y tú puedes decir, uy, pero qué terrible. Porque cuando partimos dijimos justamente, si hay problemas en el gobierno, si hay problemas en la familia, si hay problemas en nuestra vida personal, también hay en la iglesia. Y tú puedes decir, ¿cómo le responderías a alguien que te diga, mira, eso es la iglesia de Cristo? Mira, eso es la iglesia de Cristo. Y tú puedes decir, sí, nosotros somos la iglesia de Cristo. Gracias a Él, nosotros tenemos la oportunidad de mostrar su misericordia, estamos llamados a hablar sobre su grandeza. Y sí, hay cosas que tienen que mejorar. Tal vez la iglesia no ama como debería amar, pero está amando, está aprendiendo a amar. Tal vez la iglesia ¿cómo se llama? No muestra la justicia como debería ser, ni anhela la justicia como debería ser, pero está llamado a hacerlo y está buscando crecer en el Señor. Pero lo bueno es que esta iglesia tiene un rey, y este rey, Jesús, hace esto perfectamente. Nosotros queremos con nuestra conducta reflejar justamente el carácter de nuestro Señor Jesucristo, pero también todo el tiempo reconocer que lo necesitamos, que solo Él es aquel que trae las perfecciones que su santidad muestra. Así que una actitud con la cual nosotros podríamos hacer misión es, primeramente, no buscar mostrarnos perfectos. Mostrar el carácter de Cristo no es mostrarse perfectos. Mostrarse perfecto es la tendencia de nuestro corazón en pecado. Mostrar el carácter de Cristo es anhelar imitarlo, anhelar andar en sus caminos y por lo tanto expresar ese amor que tenemos por Dios a las otras personas. Pero todo el tiempo mostrando que necesitamos de Él, que solo Él es perfecto, que Él es Él el que sostiene la iglesia, no un super liderazgo, no una super, ¿cómo se llama?, teología. Es el hecho de que el liderazgo refleja el carácter de Dios, la teología refleja en quién se cree, que son buenas. Pero es solo Dios y solo Él el que sostiene a su iglesia. Y por otra parte, que aquella insatisfacción
que podemos sentir nosotros y muchas otras personas con cosas como el gobierno o ¿cómo se llama? Cómo, cómo es la actitud del hombre en el mundo en relación a la justicia o a la falta de amor que hay presente en la sociedad, o que una persona puede sentir en su día a día. La única persona que nos va a poder mostrar la santidad de Dios en estos tres aspectos que hemos mencionado es nuestro Señor Jesucristo. Y a Él nosotros debemos adorar y a Él nosotros debemos buscar. Eh, voy a poner la presentación, pero antes de eso, amigos, quiero que podamos cerrar este tiempo de hablar de nuestro buen Dios, de nuestro Dios que es santo, 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 orando a Él, orando a Él, antes de que podamos poner de nuevo la presentación y poder cantar y adorar a su santidad, a su justicia, a su poder, una vez más. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Tú eres justo y perfecto, Señor, en todos tus caminos. Y tú eres misericordioso con nosotros, a pesar de que no merecemos un trato aparte, porque tú expresas esa santidad de manera perfecta en tu Hijo y en sus obras, en la obra de redención y también, Señor, en la que por medio de tu Santo Espíritu es aplicada a nuestras vidas. Queremos, Señor, poder llevar al mundo entero la belleza de conocer de este Dios que es, tiene todo control, tiene toda justicia y tiene toda compasión. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a hacer del nombre de Cristo nuestra bandera, no nuestra propia justicia, no nuestro propio amor, no nuestra propia control de nuestra vida. Eso no lo desechamos, Señor. Necesitamos y que tanto cuando tratamos de caminar en fidelidad como cuando nos equivocamos y volvemos a necesitar de nuestro buen Dios. Porque siempre en el fondo necesitamos de Él. Pedimos, Señor, que la Iglesia de Cristo Rey refleje justamente lo que su nombre dice, que Cristo reina, que Cristo es soberano sobre todas las cosas. Juez justo nos llama a ir a sus pies, a buscarlo, a inclinarnos frente a su trono por la perfecta obra que hizo para nuestra salvación. Y te agradecemos, Señor, porque ¿qué más podríamos hacer ante tamaña obra de nuestro Señor? Te agradecemos en su nombre. Amén.